Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el día de hoy. Recuérdenme, les enseñé a buscar jurisprudencia. Bueno, me pidieron que les orientara sobre búsqueda de jurisprudencia. Y vamos a aprovechar el día de hoy para ver ese tema. Porque la clase de hoy es muy breve. Lo primero que necesito que hagan es que entren a la página de diputados.gov.mx, descarguen la ley de amparo. Y la clase de hoy la vamos a dividir en dos rubros. La primera es lo que tiene que ver con el tema de jurisprudencia, su uso, su obligatoriedad y la forma en que los que somos abogados, postulantes o profesionistas del derecho la utilizamos. La jurisprudencia se define como la interpretación que hacen los jueces y es una forma de integración del sistema normativo. Quiere decir que aparte de los procesos formales de emisión de leyes, el propio sistema reconoce otras formas en donde el derecho se va creando. La jurisprudencia es considerada, como vimos en las primeras unidades de este módulo, un proceso formal de integración del derecho. Por lo tanto, en términos muy sencillos y cotidianos, todos utilizamos la jurisprudencia para proyectar los actos que vamos a realizar. Hay principios que aplican a cada autoridad, como el de precisamente que solo pueden hacer aquello que la ley les permita. Esto le representa problemas a la autoridad, sobre todo administrativa, porque si una ley es inconstitucional, la autoridad no tiene otra alternativa más que aplicarla, aun y cuando sepa que es inconstitucional, porque de no aplicar la norma sería o daría razón para una responsabilidad administrativa del servidor público que omita la aplicación de la norma. Es ahí donde el Poder Judicial entra en juego y a través de diferentes mecanismos que reciben el nombre de medio de control de la constitucionalidad y por relación del artículo 1 y 130 de la Constitución de la convencionalidad, que tiene que ver directamente con nuestra materia de tratados internacionales, los jueces determinan que esa norma puede ser, por ejemplo, por vía del amparo, revocada para regresar al gobernado el derecho humano que le ha sido violentada, o si se buscan efectos que se conocen en la doctrina como erga omnes, que no son más que la imposibilidad de una determinada autoridad aplicar una norma porque esta ha sido declarada inconstitucional y por lo tanto ya no puede aplicarse. Si hay jurisprudencia y la autoridad administrativa tiene la ley vigente, aunque sea inconstitucional, y no hay declaratoria de inconstitucionalidad, sí, la tiene que seguir aplicando. Sucedió mucho en la Ciudad de México con lo que se llamaba el factor 10 del impuesto sobre la renta, que implicaba una doble tributación. Pasó en algunos estados con asuntos como el tema de derecho a la personalidad o al normal desarrollo de la personalidad, en donde las normas decían una cosa, como por ejemplo la imposibilidad de casarse
si no había una causal de divorcio, y esto va a terminar siendo anulado por la Corte, declarando inconstitucional en atención al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, para cualquier autoridad de estilo administrativo tiene la obligación de aplicar la norma, insisto, hasta que en casos particulares la protección de la justicia federal los ampare y entonces ya no la puedan aplicar, salvo la penalidad de repetición del acto, ya lo estudiarán en amparo, o bien que la norma sea declarada inconstitucional, lo que hace que sea inválida por completo, y en ese caso sí hay imposibilidad para que la autoridad administrativa lo aplique. Ahora, la jurisprudencia tiene básicamente dos funciones. Te dice o define cómo debe de entenderse un determinado concepto jurídico, o te dice cómo procede determinada norma en el sistema normativo. Y de acuerdo, ¿ya abrieron todos la ley de amparo? ¿Ya la descargaron? Váyanse directo al artículo, me parece que es el 215, si no me falla la memoria. Ahí va a empezar la regulación que habla precisamente de la jurisprudencia. De ahí la que me interesa es el artículo 217, que dice que todas las jurisprudencias son obligatorias para el inferior jerárquico. Entonces, en materia de jurisprudencia, los plenos regionales, antes plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte actuando en pleno en salas, emiten jurisprudencia. ¿Por qué me interesa conocer la jurisprudencia? Porque yo ya sé cómo se ha resuelto un problema que seguramente tiene que ver con un tema que a mí me interesa tratar en algún asunto específico, y por lo tanto, si la autoridad administrativa está aplicando una ley que es inconstitucional, yo ya sé que me la va a aplicar. Y como ya sé que voy a terminar peleándome contra la autoridad en los tribunales, yo ya de entrada he revisado la jurisprudencia para que el problema, que es un hecho que voy a tener con la autoridad administrativa, tenga claro cómo lo va a resolver, o cómo ya lo resolvió la Corte, o cómo lo interpretó, o cómo instruyó para que se realizara un determinado proceso o procedimiento. Con esa base, entonces yo ya planeo mi estrategia jurídica. Y yo ya sé que eventualmente esa jurisprudencia, si le es obligatoria a la autoridad ante la que estoy promoviendo el pleito, la tiene que observar, la tiene que incluir en su sentencia de forma obligatoria. Y eso me da una mayor probabilidad, no digo la certeza absoluta, porque depende de muchos otros factores, como que hayas hecho bien planteamiento de la litis, cumplas con todos los elementos de la acción, etcétera, etcétera, de materia procesal que ya ustedes estudiaron, y que por lo tanto mis posibilidades se amplían en el término de que me concedan la razón jurídica. Denme un segundo, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo se busca entonces una jurisprudencia? Lo primero que van a hacer es meterse a su buscador y le van a poner JUS, las abreviaturas de Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Y en el primer resultado les va a dar el vínculo que ustedes están viendo en pantalla. Y esa es la página del buscador de jurisprudencia.
Una vez que estoy ahí, voy a empezar a buscar el tema que a mí me interese. Solo voy a escoger uno al azar, no tengo ahorita ninguno que me interese, sino lo que me interesa es cómo buscar. Las opciones vienen configuradas por default y a mí lo único que me interesará es cambiarle para que me dé en todas las épocas la jurisprudencia. Y ya aquí donde dice búsqueda por frase o palabra, yo busco el tema que me interesa. Por ejemplo, la prueba diabólica. Y ya me aparece la jurisprudencia que contiene el término de prueba diabólica y en la misma me aparece cómo se debe definir el concepto prueba diabólica. Entonces, eso es básicamente el modo en que buscamos jurisprudencia. La cantidad de jurisprudencia que pueda aparecer depende del tema que yo tenga. Yo, por ejemplo, pongo el tema de contratos. Voy a tener una cantidad impresionante de jurisprudencias. En este tema en genérico solo aparece nada más ni nada menos 6,047 jurisprudencias. Entonces, yo tengo que hacer uso de la opción de redefinir búsqueda. Entonces, me voy a limitar contratos, me voy yendo más específico. Ahora ya no tengo las 6,000, ya nada más tengo 1,052 porque voy refinando mi búsqueda. Puedo seguirla redefiniendo. Y dependiendo del criterio de refinamiento para mi jurisprudencia que estoy buscando, ya en este caso me quedan 3, que podrán o no serme útiles, dependiendo de lo que yo esté buscando. Pero con esto ya empiezo yo a empezar a conocer el mecanismo para obtener la jurisprudencia que me interesa. Ahora, ¿qué busco en la jurisprudencia? Bueno, vamos a ver. Acabo de ingresar a una búsqueda cualquiera que son tratados internacionales y que tiene que ver con nuestra materia porque la búsqueda que estoy buscando son derechos humanos. Entonces, me voy a cualquiera y esto que me aparece aquí, yo lo puedo copiar con la opción que ustedes están viendo en pantalla. Copiar. Una vez que lo copio en mi hoja de trabajo, en mi hoja de texto, le doy pegar y me copia todos los datos, me la copia íntegra, no necesito tener que transcribir ni hacer nada más. ¿Hasta aquí me van siguiendo?
¿Qué me interesa de los resultados? Lo primero es que hay una diferencia que ustedes tienen que ver en esto donde dice tipo. Si me dice que es aislada, en sentido estricto no es jurisprudencia, es un criterio ordenador que no es obligatorio, pero lo puedo invocar para ilustrar cómo han resuelto un asunto previo. Entonces, si me aparece tesis aislada, me sirve solo para ilustrar, pero no es obligatorio para ningún juez. El siguiente aspecto importante es el número de registro. Toda jurisprudencia tiene un número único de registro. Y por lo tanto, ese número de registro me sirve para saber que es verdadera la jurisprudencia que se está invocando. El siguiente aspecto importante es la materia. Cada jurisprudencia se va a aplicar en la materia que me diga que es, con excepción de dos, las que digan constitucional y materia común. Constitucional aplica en todas las materias porque es la base de la estructura normativa, y materia común aplica para todas las áreas porque hace referencia a un tema que se utiliza en todas las áreas del derecho. Pero si tengo una materia que diga administrativo, solo la puedo usar en una situación donde sea administrativa. Aquí, por ejemplo, tenemos una materia común, pero sigue siendo aislada. Y voy viendo cuáles me sirven. Aquí ya cambió la cosa. Aquí ya me dice, tienes una jurisprudencia. Por lo tanto, yo ya sé que esta sí es obligatoria. Y me tengo que ir a la instancia para saber a quién le es obligatoria en términos del 217. Si es de los colegiados, significa que es obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, que ya no existen como tal ahora, para los juzgados de distrito y para todos los jueces del fuero común, los jueces de lo familiar, los jueces de lo penal, los jueces de lo civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, solo la puedo aplicar en materia civil. Yo no la puedo llevar esta jurisprudencia a materia penal, no la puedo llevar a materia fiscal, solo la puedo invocar en la materia que me dice que le es aplicable. ¿Me doy a entender con esto? ¿Para qué me sirve la jurisprudencia entonces? Me sirve para formular argumentos jurídicos. Una jurisprudencia no solo se transcribe y se pega y ya. Yo tengo que explicar por qué esa jurisprudencia es aplicable al caso en el que yo la estoy invocando. Y tengo que dar razones tanto en términos de fundamento como en términos de la sustancia del asunto del que estoy hablando. Es decir, también puedo fundar y motivar con la jurisprudencia, y eso refuerza mi argumento y amplía mis posibilidades de que me dé, en caso de algún problema, la razón jurídica un tribunal. Entonces, desde que yo empiezo a hacer un escrito o cualquier acto, yo ya estoy buscando jurisprudencia por si llega a haber alguna complicación, tenga muy claro cómo se han resuelto los problemas que han surgido en ese tema y me prepare desde antes de darme un pleito por si es necesario, para saber cómo se han resuelto los puntos controvertidos sobre ese tema que me interesa. Así es como se busca la jurisprudencia. ¿Alguna duda? Ahora, quiero que hagan una búsqueda y esta jurisprudencia les recomiendo que la memoricen, la comprendan y la utilicen
en todos sus trabajos. A mí me interesa saber qué es la fundamentación y la motivación. Entonces, sé que hay una jurisprudencia que se llama debida fundamentación y motivación. Y aquí yo ya tengo 187 resultados. Entonces, tengo que ir buscando cada uno de ellos para saber cuál es la que me sirve para explicar qué es la debida fundamentación y motivación. Entonces voy analizando, voy viendo cuáles son las opciones que me va dando. Cuando no tengo certeza bien de lo que estoy buscando, entonces tengo que ir leyendo una por una. Entonces veo que esta no es la que estoy buscando, no me sirve, sigo buscando. Aquí me remite a otra, entonces voy a ver qué dice la otra. No tiene, no existe. Sigo buscando entonces. Aquí ya hay una que me da una definición y es jurisprudencia y es materia común. Entonces ya tengo aquí una primera jurisprudencia que me define qué es motivación y qué es fundamentación. Entonces ya la puedo copiar y pegar en el documento. Pero sé que hay otra que lo detalla más a fondo. Entonces ya encontré una, pero todavía no encuentro la que necesito. Entonces tengo que seguir buscando. Aquí ya hay otra que me da una explicación más profunda. Pero hay otra todavía que sé que existe que me dice que la motivación tiene dos componentes. Entonces, esta ya es otra con una mejor definición, pero todavía no es la que yo necesito. Entonces, tengo que seguir buscando. ¿Queda claro cómo más o menos trabajamos en la vida cotidiana con la idea de las jurisprudencias? Aislada no es obligatoria, solo es ilustrativa. Recomendación, siempre busquen primero jurisprudencias. Si no encuentran una jurisprudencia sobre el tema que tratan, entonces ya podrán utilizar una aislada. ¿Se pueden utilizar las dos? Sí, por supuesto. ¿Es obligatoria la tesis aislada? No, solo es obligatoria la jurisprudencia. Por lo tanto, salvo que por alguna razón no encuentre o no existe una jurisprudencia sobre el tema, ya podré usar una tesis aislada. ¿Consume mucho tiempo buscar jurisprudencias? No en realidad, porque ya tienes un tema muy específico, sabes exactamente qué problema es el que necesitas resolver y ya lo buscas con redefinir la búsqueda. Ya eso te va ayudando a encontrarla y ser un poco más rápido. ¿Recomiendo leer las jurisprudencias cuando no tengan idea cuál usar? Sí.
así les aparezcan 200, vale la pena leerlas. A mí me ha pasado que puedo pasar 3 días leyendo jurisprudencia, ni modo. El uso de la jurisprudencia, abogado Sánchez, es discrecional. Yo les recomiendo que usen jurisprudencia para todo, porque así se van a acostumbrar a utilizarla, se van a acostumbrar a buscarla, y cuando sea su trabajo profesional ya no van a batallar, que si lo empiezan a hacer hasta que acabe la carrera. Todavía no he incorporado la jurisprudencia a las actividades, lo voy a hacer yo creo que a partir de la 4, o tal vez hasta las 5, no lo sé aún. Si usted revisa la pantalla, aquí dice redefinir búsqueda y me va a regresar a lo que yo estaba buscando para que yo complemente con alguna otra palabra que limite el tema que estamos buscando. ¿Ya la vio? En el listado de búsquedas, yo le doy buscar, me aparece una lista de resultados y en la parte superior izquierda dice redefinir búsqueda. Si le doy clic, me regresa a la pantalla inicial para que yo pueda agregar otro vocablo que limite mi búsqueda. Y ahora sí ya queda claro cómo se refina una búsqueda. Fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Yo quiero que me digan cómo es la jerarquía normativa desde el punto de vista jurisprudencial. Entonces, lo que estoy preguntando, en otras palabras, es, de acuerdo a la jurisprudencia, ¿cómo es la norma de las leyes supremas? Me voy dando a entender con esto. Entonces, busque jurisprudencia que me diga qué lugar en la jerarquía normativa ocupan los tratados. Si yo tengo un problema, ¿qué aplico? ¿La Constitución o un tratado internacional? Eso ya ustedes los estudiaron en los primeros módulos, cuando se estudió la jerarquía normativa con relación a los tratados internacionales y el bloque de constitucionalidad. No es que se antepongan los tratados, tiene que ver, como se estudió en ese módulo, con la protección o la cantidad del derecho que se protege, la extensión del derecho humano que se protege. Entonces, no hay en materia de derechos humanos una regla fija, sino que es conjunción de 3 reglas dependiendo de cómo o qué tanta protección o extensión en la protección del derecho humano se trate, si la Constitución lo protege más o el tratado lo protege más. Y esto que le estoy diciendo viene en jurisprudencia. No pueden estar a la par la Constitución y los tratados internacionales en sentido estricto, porque daría igual que apliques uno y otro, y entonces eso no da certeza en el orden jerárquico normativo. Por eso es que no solamente es que copies una jurisprudencia,
Debemos, antes de utilizarla, comprender claramente el contenido doctrinal, jurídico y fundamental, es decir, con qué fundamentos lo va a establecer y para qué supuesto se aplica. ¿Me voy dando a entender con esto? Si ustedes ven, por ejemplo, el tema de debido proceso, ese tema está mejor protegido en el Pacto de San José, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en la propia Constitución. Por lo tanto, vas a aplicar primero el tratado, que es el Pacto de San José. No, no es la mayor jerarquía por virtud del 1 y el 133. La Constitución no siempre aplica como norma suprema. Eso es lo que ustedes ya estudiaron en el bloque de constitucionalidad. Cuando ustedes hablaron del bloque de constitucionalidad y el parámetro constitucional, ahí es donde ustedes estudiaron esa diferencia entre la extensión de protección del derecho humano y de qué norma lo saco bajo la interpretación conforme a que hace referencia el artículo 1 de la Constitución. ¿Me doy a entender con esto? Y hay jurisprudencia. ¿En qué caso se aplica el principio pro persona? En todos en los que actúe una autoridad, incluyendo a particulares. Hay una jurisprudencia que habla de particulares como autoridades. Porque el artículo primero dice, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a defender el principio pro persona. Pero no se confundan. Hay jurisprudencia que dice, ojo, los derechos humanos no son absolutos, tienen límites en atención a qué derecho humano. Por ejemplo, la libertad de expresión tiene dos límites por jurisprudencia, la ley y el derecho de las demás personas. Entonces, hay jurisprudencia que señala muy claramente que los derechos humanos no son absolutos, son progresivos, que esa es otra historia. Ya nos vamos entendiendo. Ahora, cuando citen una jurisprudencia, por ejemplo, el compañero que está, entiendo yo, subiendo el título de una jurisprudencia, acompáñenla cuando menos con el número de registro para que haya certeza sobre la información. O preferentemente, digo, no lo hagan ahorita en el chat, solo estamos haciendo un ejercicio de cómo buscar, pero preferentemente denle copiar y peguen la íntegra y después explican por qué esa jurisprudencia es utilizable en el asunto en que están trabajando. ¿Me doy a entender con esto? No es difícil utilizar la jurisprudencia, no es difícil comprenderla, requiere práctica. Normalmente la práctica implica que busquen jurisprudencia cuando menos 2 o 3 veces por semana. Más o menos para empezar a tener una práctica adecuada y preferentemente, ya que estamos dando consejos, hay unas jurisprudencias muy interesantes. Voy a poner una palabra cualquiera. Esta letra que ven aquí donde estoy señalando, dice contradicción de tesis. Abajo dice reiteración. Otras aparece una letra S. Esas letras me indican cómo surgió la jurisprudencia. Si por una contradicción de tesis, si por reiteración, que significan 5 resoluciones en el mismo sentido sin ningún en contrario, o hay una nueva que se llama de precedente, o es por sustitución en el caso de las heces. Entonces, yo
las que más les recomiendo que lean son las que encuentren como contradicción de tesis, porque quiere decir que dos tribunales tomaron decisiones diferentes y por lo tanto, ahí el superior jerárquico hizo todo un análisis de cómo se desarrolló. Y aquí me dice, esta es la contradicción de tesis de la que surgió. No sé si lo están viendo en pantalla. Sí, sí lo están viendo. Entonces, me voy a la contradicción de tesis y vean qué chulada. Me va a explicar quién contendió, qué dijeron, por qué razón se dio ese asunto, qué consideró el que resolvió el superior jerárquico, cada aspecto que consideró, y a qué conclusión llega a través de esto que se llaman los resultandos. Esta parte que dice resuelve es el resumen de todos los considerandos, que es la parte que estoy corriendo en pantalla. Entonces, de este tipo de jurisprudencias es de donde más información puedo sacar y más educación sobre un tema recibo sin necesidad de tener un maestro enfrente. Que eso en la práctica profesional es lo que hacemos, lo que aprendimos lo acrecentamos sin tener un docente que nos esté diciendo por dónde. Eso es la esencia de nuestro modelo, que es la autogestión. No quiere decir que las demás jurisprudencias sean menos interesantes. A veces una jurisprudencia te dice en qué pleito se llevó y puedes descargar la sentencia del internet. Nada más te metes al buscador Google. Ya puedo dejar de compartir la pantalla. Ya a todos les quedó claro cómo se maneja el buscador. Bueno, antes de que cambie el siguiente tema, ¿alguna duda sobre búsqueda de jurisprudencia, su importancia, su uso y cómo hacemos estrategias con ellas? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Oiga, respecto a las jurisprudencias, por ejemplo, en mi actividad de la sesión 3, bajé precisamente una jurisprudencia en la contradicción de tesis, la cual hace referencia a la nacionalidad de una menor de edad, la cual la interponía porque sus padres son nacidos en Inglaterra. Y los abuelos eran de origen mexicano. Por consiguiente, de acuerdo a la Constitución, manifiesta que pues los hijos de padres mexicanos nacidos en territorio azteca, por así decirlo, tienen la nacionalidad mexicana, pero el tribunal le negó la nacionalidad a esta menor, porque no está estipulado en la Constitución. Pero se supone que el papá de la quejosa, aunque haya nacido en el extranjero, viene siendo mexicano, ¿no? Por ser hijo de padres mexicanos nacidos. Entonces, ahí digo, sí es muy importante eso, lo de las jurisprudencias. De verdad, yo no lo había nunca tomado muy en cuenta, pero sí se aprende demasiado. Es correcto. Entonces sí, digo, de igual forma, fueron varios tribunales los que dieron ahí el fallo debido a la contradicción de tesis. Pero, por ejemplo, ahí eso manifiesta que todavía hay ligeras lagunas, ¿no? Dentro de nuestra Constitución. Y siempre las va a haber en todo sistema normativo. Por eso es que la jurisprudencia se dice que integra el derecho, porque te ayuda a través de las decisiones de los tribunales a resolver lagunas que se presenten en la ley. Es muy sencillo, yo voy con un tribunal, no hay nada en la ley de lo que yo estoy peleando, el juez resuelve, porque hay un principio que dice, el juez no puede dejar de resolver. Entonces, él resuelve conforme a la superioridad que le da la ley. Si la ley le permite llegar hasta los principios generales del derecho, hasta allá va a llegar. Ya una vez que ha resuelto, si el que no le gustó se inconforme, interpone los recursos, recurso de apelación contra sentencia definitiva.
no le gusta el resultado de la sala, se va al amparo. Y si en el amparo, que esta parte ya lo verán cuando estudien el amparo, creo que es el módulo 19, si no te gusta cómo se resuelve el amparo y se trata de cuestiones de constitucionalidad o interpretación de una norma constitucionalidad, te puedes ir al amparo en revisión. Hasta allá puede llegar tu asunto. Y precisamente derivado, por ejemplo, de una laguna en una ley. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profe. Bueno, esto resuelve entonces la pregunta que me formularon de qué es la jurisprudencia, cómo la busco y de dónde obtengo información viable. Ahora, la jurisprudencia es como las series de televisión, viene por temporadas. Solo aquí no se llaman temporadas, se llaman épocas. Estamos en la 11ª, como dice la jurisprudencia. Una última sugerencia es que busquen siempre la jurisprudencia más reciente. Si hay jurisprudencia de la 11ª época, usen esa. Si no, váyanse hacia atrás hasta la más reciente, la 10ª, la 9ª, tratando siempre de que sea lo más reciente posible. Y con eso ya cierro el tema. Y no olviden explicar, aplican todas siempre y cuando no hayan sido superadas. Algunas jurisprudencias les van a parecer, ha sido superada por contradicción o ya no aplica porque ha sido sustituido por otro criterio. La misma jurisprudencia en su texto te dice que ya no se puede usar. Si la jurisprudencia es de la 5ª época, pero no dice que no se puede usar, quiere decir que todavía está vigente. La 8ª época todavía aplica. Tienen que, sí, no, ni para ilustrar. Si una jurisprudencia dice ha sido superada, significa no la uses, ya no sirve, ni para ilustrar nada. Hay, por ejemplo, jurisprudencia que te dice cómo se calcula la pensión alimenticia y hay una que habla del criterio aritmético y esa viene con unas letrotas, superada, ya no sirve, ya no la puedes usar. Si te equivocas y le invocas, te metes en una broncota porque está haciendo uso de interpretaciones derogadas que te pueden llevar a una responsabilidad hasta de tipo penal si te la aplican bien por fraude procesal. Equivocarte en el derecho tiene un precio y a veces ese precio puede ser hasta la prisión porque te pueden acusar de fraude procesal. Sí, claro, si vas a hacer un trabajo de investigación y quieres, por ejemplo, analizar cómo se han dado las pensiones alimenticias a lo largo del tiempo, esos criterios te sirven para hacer referencia en qué época se usaban y por qué se empezaron a usar, qué problema pretendieron resolver. Entonces, sí sirve. Para investigaciones históricas, por supuesto que sirven muy bien, pero no para pleitos o casos actuales. Por eso tienen que ser muy cuidadosos en todos los elementos que les dije, la materia, el número de registro, si es tesis o jurisprudencia, quién la emite para saber a quién es obligatoria, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de comentar. Bueno, con eso terminamos el tema de la jurisprudencia y nos vamos al tema de la sesión de hoy, que es muy sencillo. Estamos hablando de la idea de nacionalidad y empieza con una simple definición. Proviene del latín nacere, que significa de la palabra nación, misma que se puede definir como la sociedad constituida por hombres que habitan en un mismo territorio, reconociendo su origen, costumbres, idiomas, entre otros elementos comunes. La nacionalidad, jurídicamente hablando, es el vínculo jurídico que se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte. A partir de ella, la persona se liga a un estado por el que se le otorgan derechos y obligaciones. Esto significa que a lo largo de la historia, los países, en principio a veces ni eran países, como sigue siendo el caso de España o Gran Bretaña, que eran reinos, porque su organización política es completa y absolutamente diferente a la nuestra. Con total independencia de la forma, vamos a partir de la idea del Estado. Como ustedes estudiaron en los primeros módulos, el Estado es un concepto que integra una determinada población, una extensión territorial con fronteras normalmente se definen como artificiales,
salvo que una que otra que es literal natural, como por ejemplo sería el río Bravo, y que se ha impuesto una forma de gobierno. Ese conjunto de personas en ese territorio con esa forma de gobierno decidieron ponerse un nombre. Por ejemplo, Estados Unidos Mexicanos, que se integró por medio de una federación. Estados soberanos decidieron unirse, se juntaron y creamos la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Inglaterra y España, por su parte, no es una federación, es un conjunto de reinos que decidieron unirse en forma monárquica y constituyen la España actual y el Gran Reino de la Gran Bretaña, como en la actualidad sigue sosteniendo su nombre. Y en principio, en casi todas las legislaciones tienen dos criterios de nacionalidad, lo que se llama el jus soli y el jus sanguini. El derecho del suelo, que hace referencia a que hayas nacido en el territorio, lo que se considera el territorio nacional, y algunos análogos que cada ley de cada país dice, mira, si naces en mis aviones en pleno vuelo, te voy a considerar de mi nacionalidad, porque naciste en mi avión, solo por ese hecho. Si naciste en otro lado, pero tus padres son mexicanos, eres mexicano por sangre, porque desciendes de gente que es mexicana. Pero eso es el aspecto natural, te falta formalizarlo. Y aquí es importante porque, por ejemplo, hay países que no te admiten la doble nacionalidad, como China. Ahí se los paso al costo para que sepan de qué estoy hablando, los que ya saben de qué estoy hablando. China no admite doble nacionalidad. Entonces, si ya leyeron la actividad, ya saben por qué lo estoy diciendo. ¿Me voy dando a entender? Pues eso ya me da una idea muy clara de quién sí ha leído la actividad y quién no. Pero bueno, dejando de lado, ese aspecto aún, la nacionalidad sirve para muchas cosas. Primero, porque a lo mejor no me gusta dónde rayos vivo, entonces ya no quiero estar aquí, me quiero largar, me voy a otro lugar y ya no puedo ser nacional de ahí porque ni nací de padres de ese país, ni nací en ese territorio. Pero hay otros procedimientos que se llaman naturalización y que me permiten integrarme como un miembro más de un país cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, cada país va a ir manejando de acuerdo a sus propias leyes, pero de repente hay países que desaparecen, como sucedió con la URSS. Entonces ahí termina siendo una persona que no tiene un país, eres una apátrida básicamente. Hay una película muy interesante de Tom Hanks que se queda varado en un aeropuerto porque su país se acaba de desaparecer. Entonces, al momento que le dicen qué nacionalidad eres, pues eras, porque tu país ya no lo es. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Por qué me interesa entonces eso? Porque cada estado te va a conceder un cierto número de derechos y obligaciones que no son iguales para otro país. Y esto tiene consecuencias en muchos temas jurídicos. No es nada más nací en México y ya. Por ejemplo, si yo nazco en México, me voy a Estados Unidos, me convierto en ciudadano americano, allá tienen pena de muerte. Si a mí se me ocurre cometer un homicidio y no me declaro culpable en mi juicio, si pierdo ese juicio me van a condenar a la pena de muerte y por lo tanto me van a matar de forma institucionalizada, pero me van a matar. En México, hagas lo que hagas, no hay pena de muerte, está prohibida. Entonces, yo no puedo jugar con la nacionalidad conforme me convenga. Ah, no, pues como maté allá, me vuelvo mexicano de repente. No, si ya asumiste y permiten la doble nacionalidad, vas a tener que responder como ciudadano del país en donde estás realizando tu conducta, siguiendo los dos principios que ya les dije. Los actos jurídicos y por ende hechos jurídicos como es el delito, aplican la norma de donde surten sus efectos. Bienes inmuebles aplica la norma del lugar donde se encuentran. Para eso sirven esos principios.
¿Me voy dando a entender con esto? ¿Qué tal, profe? Una preguntota. Cuando un Adelante. ciudadano o una persona tiene doble nacionalidad, obviamente tiene deberes y obligaciones en cada uno de los países. ¿Puede No, votar en y ambos sí, países? ahí tienen que usar mucho el concepto de residencia. Pero adelante, continúe, perdón, lo interrumpí, continúe. No, no, esa era la pregunta, profe. Ahí la clave es la residencia. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una amiga que es mexicana, se casó con un mexicano, este cuate era cónsul en Houston y la hija nace en Estados Unidos. La hija es ciudadana mexicana y ciudadana americana. ¿Dónde vive? En México. ¿Dónde trabajará algún día? En México. ¿Qué obligación tiene con los Estados Unidos? No tiene la nacionalidad, es ciudadana americana, pero ¿qué obligación tiene ahorita con los Estados Unidos? Ninguna, efectivamente. Cuando llegue allá, se establezca allá, si algún día lo decide, entonces sí le va a cambiar. ¿Y por dónde es más o menos como identificas qué? Pues a qué vas. Si yo me voy a Estados Unidos a turistear, estoy obligado a respetar sus normas en términos generales. Si compro algo que cause impuestos, tengo que pagar el impuesto, pero porque voy turisteando, pero no estoy en una relación laboral. Es más, de hecho, mi visa de turista no me va a dejar trabajar tampoco. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces, ella, como ciudadana americana, si ella quisiera, podría irse a Estados Unidos a estudiar y tendría que cumplir, por ejemplo, con la educación universitaria que allá cobran, no es gratuita como aquí en México. Entonces, sí, no hay bronca, vente a estudiar acá en Estados Unidos, pero pagas tu matrícula a la universidad que tú quieras ingresar, si es que te alcanza, porque es una educación muy cara. Entonces, normalmente hay becas crédito. ¿Qué significa esto? Ok, va, yo te pago ahorita la carrera y una vez que empiezas a trabajar, tú me pagas con intereses lo que yo invertí en tu educación. Entonces, ahí ya tendría una obligación que nace de una relación de un derecho a la educación, pero que en Estados Unidos se maneja de otra manera. ¿Sí me voy dando a entender por dónde se mueve la cosa? Entonces, ya sé que en la lectura viene que la teoría contractualista, que la teoría del acto unilateral de la voluntad, eso solo es para efectos de comprender cómo se originó y cómo se fue planteando la idea de una nacionalidad. Voy a poner un ejemplo. Ahorita está la bronca muy fuerte en Medio Oriente, que tiene un sistema jurídico que se llama Sharia. Estoy hablando de lo más extremo del Islam. Ellos pertenecen a una cosa que se llama tradición religiosa o jurídico-religiosa, en donde su libro más importante, lo que sería el equivalente a nosotros como la Constitución, es una ley, pero que además es un libro religioso. Estoy hablando exactamente del Corán. Hay muchos países que su carta magna, por llamarle así, es un libro religioso, es el Corán. ¿Cómo lo interpretan? Difiere. Algunos países como Egipto dicen, sí, puede ser que el Corán sea importante, pero aquí le vamos a meter más al lado laico. La religión no va a ser la base de la construcción. Le hacemos caso, la respetamos, lo que quieran, pero no nos vamos al extremo. Y eso influye en el tipo de derechos que reconocen. En la ley Sharia no reconocen el derecho a la mujer a estudiar de forma indebida, porque está mal interpretado el Corán. Pero así funciona en la vida real. Mujer que estudia, mujer que matan. Aquí en México no tenemos un libro base, por eso no pertenecemos a un sistema religioso jurídicamente hablando, y las mujeres, al igual que los hombres, por el artículo primero, son iguales ante la ley, por lo tanto tienen el mismo derecho a estudiar. Sencillo. Y eso se define ¿por qué? Por la nacionalidad. Si naciste en Afganistán y eres mujer, ahorita en este momento de tu historia tienes una broncota impresionante, porque no te van a dejar estudiar, no te van a dejar trabajar, no te van a dejar ir a ningún lado sin un nombre de tu familia,
Y aquí en México las mujeres tienen libertad de tránsito y no requieren ir acompañadas de nadie para hacer actos jurídicos. ¿Me voy explicando cuál es la importancia de la nacionalidad? Yo soy mujer, quiero ir a Afganistán, pero no me quiero poner burka. Te la pones porque estás obligada a respetar las leyes del país al que llegas. Si ellos dicen burka, o lo haces o asumes sus consecuencias y muy probablemente un balazo te van a dar. ¿Soy lo suficientemente claro? No, ojo, no confundan costumbres con ley. No tiene nada que ver una costumbre con la ley. Ahí no se pierdan. En el sistema de la Sharia no hablamos de costumbres. Ellos tienen como su especie de jurisprudencia que se llama interpretación del imán. Sería el equivalente a nuestras jurisprudencias y por lo tanto también tienen fuerza normativa. Nada que ver con las costumbres. Las costumbres jurídicamente son otra cosa. Por eso es que para cuando somos abogados, que empecemos a mezclar términos que no son, desde el punto de vista del derecho internacional, genera conflictos. Entonces, ojo, la costumbre es otra cosa. La jurisprudencia nuestra es otra cosa. Es muy similar al precedente de Estados Unidos, que ellos tienen otro sistema que se llama sistema del common law o el derecho común que proviene del derecho inglés. Es otra forma, otra tradición jurídica. Ahorita de entrada con esas tres me conformo que entiendan que hay una que es religiosa y forma parte de la tradición religiosa en materia jurídica. Países musulmanes, todavía el pueblo hebreo se maneja por los mismos términos. Tenemos otra tradición a la que pertenecemos nosotros, que es la romano-canónica, en donde tenemos influencia del derecho romano, del derecho godo y del derecho canónico, es decir, del derecho de la Iglesia Católica, y una embarradita del derecho español. Pero como tenemos antecedentes de Roma y de la Iglesia Católica, por eso nos llamamos tradición romano-canónica. Casi toda Latinoamérica tiene esa tradición. Y los países del common law, como Estados Unidos e Inglaterra, que parten del derecho común, es decir, derecho consuetudinario. Es otra tradición jurídica. O también reciben el nombre de otro tipo de sistema jurídico. Y en todos los casos aplica el mismo principio. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Jurídicamente es al país donde vas, te aceptas a cumplir las normas que ellos generen. Si te vas por lana, el aspecto que te interesa son las normas fiscales. El IRS para Estados Unidos, que sería el equivalente al impuesto sobre la renta de nosotros. Sí, ejemplo, Vietnam, ¿cómo se llama? No es cierto, no es Vietnam, es Corea del Norte, que no te dejan pasar más que si tienes... Hay una asociación que se dedica a promover turismo en Corea del Norte, no me acuerdo cómo se llama. Si ellos te invitan o consigues que te inviten, sí puedes entrar, si no, no te dejan entrar. Y si te metes, no vas a poder salir, o sea, son cuestiones muy delicadas. Y es obvio que cada estado va a defender su territorio y en razón de su soberanía, por supuesto que lo pueden hacer. Imagínense que un país es como su casa, ¿van a dejar que cualquiera entre a la hora que quiera? Tal vez ustedes, alguno de ustedes diga, sí, ¿por qué no? Ah, bueno, pues adelante, esa es tu política pública. Habrá otros que digan, no, mi casa es mi casa. Ah, bueno, esa también es tu política pública, es decir, cómo te relacionas con los demás. Así funciona el derecho internacional. En qué sí estás de acuerdo y en qué no, con qué sí vas a convenir y con qué no. Ahora, vamos a los principios de la nacionalidad. Primero, ¿es un vínculo voluntario? En principio, la realidad es que no. Y para muestra, basta un botón. ¿Quién de ustedes escogió ser mexicano? ¿Alguno de ustedes cuando nació dijo, sí, yo quiero ser mexicano? Entonces, esto de que es un vínculo voluntario, sí, si tú quieres cambiar de nacionalidad. Yo ya no quiero ser mexicano, me quiero volver alemán. Bueno, pues dale. Vete a Alemania, ve a ver si cumple los requisitos, ve a ver
si no te agarran con los racistas que hay ahí ahorita, que está medio peligroso, a ver si no te agarran unos batazos en el camino, pero si logras todo eso, cumples los requisitos, en algún momento de tu vida podrás volverte alemán. Ahí es donde está la parte voluntaria, pero en principio, así como un acto meramente voluntario, en realidad no. Pero sí, cuando ya eres mayor de edad y decides que no quieres ser de la nacionalidad con la que te adjudicaron primero, porque obviamente los niños no tienen voluntad. Y como es un atributo que le tienes que asignar, pues le tocará por jus soli y jus sanguinis, cualquiera de las dos. ¿Es un vínculo necesario? Sí. ¿Por qué? Porque como tienes un conjunto de derechos y obligaciones, pues tienes que saber con relación a quién se los vas a hacer válidos. Nosotros los mexicanos, con nuestro sistema de justicia, califíquenlo como quieran, bueno, malo, regular, no me importa. Es lo que tenemos. Entonces, cuando menos funcionen bien, funcionen mal, aquí están y yo ya sé ante quién voy a acudir. Tengo una bronca de una pensión alimenticia, pues ya sé que me voy con el juez de lo familiar. Tengo una bronca de que no me pagan, pues ya sé que me voy con un juez de lo civil. Alguien cometió un delito, pues ya sé que le va a tocar averiguación previa con el MP. Si consignan, se va ante un juez de garantías. Si avanza el proceso, le hacen la imputación, se va a un juez de proceso oral. Y si lo condenan, yo ya sé que va a conocer un juez de sanciones penales. Entonces, cuando menos funcionen como funcionen, yo ya sé que aquí en México así opera. No tengo ni idea en Estados Unidos cómo funciona, porque ellos tienen un relajo, tienen felonías, tienen crímenes, tienen delitos. Cada uno depende del grado de peligrosidad, del grado de afectación. ¿Cómo se conocen? ¿Quién investiga? No tengo ni idea. ¿Qué me voy dando a entender? ¿Con qué estado tengo la obligación de contribuir al gasto público? A todos hay que caerles. ¿Pero en qué proporción? Si estoy haciendo negocio en dos países, ¿tengo que pagar impuesto en los dos países? Pues eso dependerá si tienen un convenio para evitar doble tributación o no. Otra vez, derecho internacional. ¿Me explico con esto? Es un vínculo exclusivista. Cada individuo no debe de tener más de una nacionalidad. Sí. ¿Y qué pasa si tengo dos nacionalidades? Depende de cada país. Hay países, por ejemplo, en México hay cargos que no te dejan ser o ejercerlos si tienes doble nacionalidad. En otros no les importa. Pues por mí puedes tener 20, a ver cómo le haces. A ver si te da tiempo, suponiendo que te quieras declarar ciudadano de 20 países. No puedes vivir en los 20 al mismo tiempo. Necesitarías una cantidad de recursos impresionante y el don de la oblicuidad. Entonces, lo que estamos buscando al final de cuentas es que a veces yo puedo vivir en un país y ni siquiera ser su ciudadano, ni siquiera nacional. Vengo en calidad de empresario a hacer negocios aquí. Punto. No me interesa adquirir su nacionalidad, pero estoy obligado a cumplir con sus leyes fiscales, leyes laborales y cualquier otra cosa que tenga que ver con el ejercicio de mi actividad. No tengo interés en ser ciudadano de este país, pero sí tengo ganas de invertir aquí. Ah, entonces estás en otra situación. Muy probablemente te va a tocar pagar impuestos en ese país y vas a tener que conocer su legislación fiscal, que es derecho interno. ¿Me voy dando a entender? ¿Aplica igual para personas físicas y personas morales? Sí y no. Sí, porque todas las personas físicas y morales tienen una nacionalidad. No, porque las personas morales no nacen. No son un centro de imputación normativa, que es como se define a la persona, y se distingue de la física, porque la física es viva, de acuerdo al 22 del Código Civil, tanto federal como el de la Ciudad de México al menos, y la persona moral es una ficción. Entonces, para el surgimiento de una persona moral, tienes que ver con qué norma se creó. Si se creó conforme a la legislación mexicana, quiere decir que es una organización de derecho civil, como lo serían
las asociaciones y sociedades civiles, o de derecho mercantil, como lo sería cualquier sociedad de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o es del derecho laboral, como lo sería un sindicato, una corporación, como una agrupación de patrones, o es de derecho público, como es la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, o cualquiera de los que hace referencia el artículo 25, en donde te hace el listado de quiénes son las personas morales. Si es una empresa que se constituyó como una LTD, yo ya sé que las LTD son gringas, por lo tanto se debió de haber constituido conforme a las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, y para efectos de mi sistema es extranjera, pero puede operar aquí, claro. ¿Puede hacer actos jurídicos aquí? Sí. Yo he hecho algún negocio con empresas de Estados Unidos, con una, para que no me dé tantas flores, con una he hecho tratos, he hecho negocios, he trabajado aquí, y me han pagado de Estados Unidos y he pagado impuestos en México para una empresa que es extranjera. Y así se le facturó a una empresa extranjera. Y la autoridad fiscal revisó efectivamente que proviniera de una empresa extranjera, le pagara los impuestos que les tenía que pagar, y la relación jurídica se dio, aunque ellos estén allá y yo acá. Me voy dando a entender. Bueno, ¿qué pasa entonces con el apátrida? El apátrida es aquella persona que carece de nacionalidad, ya sea porque no la tuvo, porque eran nómadas, los gitanos todavía siguen siendo nómadas, o porque fue despojada por el estado del que era miembro. Yo no conozco un solo caso en el mundo donde la condena haya sido que te quiten la nacionalidad. Ojo, yo no conozco ninguno. La más común es que desaparezca el estado. Entonces te quedas sin nacionalidad porque desapareció tu estado. Se convirtió en otro. Entonces lo más seguro es que te conviertas en ciudadano, en nacional, perdón, que no es lo mismo, del nuevo estado que sustituye a donde tú andabas cuando tenías tu primer estado. Eso pasó mucho en la Rusia después de que se desintegró la URSS. En el caso de la doble nacionalidad, la definimos como un vínculo jurídico y político que une a una persona con un estado, convirtiéndose en un miembro de una comunidad política del mismo, lo que le da el derecho a reclamar la protección, pero al mismo tiempo lo somete al cumplimiento de sus normas, tanto de derecho interno como derecho internacional. Y de igual manera, la doble nacionalidad se considera como la condición de ser ciudadano de dos naciones. Sí y no. Nacionalidad y ciudadanía son lo mismo, no en todos los países. Nacionalidad en México es que naciste en México por jus soli jus sanguinis. Ciudadanía es que eres mayor de edad, 18 años, y tienes un modo honesto de vivir. Punto. Eso te concede derechos de tipo político. Mientras que el ser ciudadano mexicano te otorga todos los derechos y la observancia de todas las normas del sistema jurídico mexicano. Pero si tú eres menor de edad, no eres ciudadano y por lo tanto no votas. Entonces, ¿están asociados la ciudadanía y la nacionalidad? Sí. ¿Son lo mismo? No. Normalmente la ciudadanía se va a ir más por aspectos políticos, de derechos políticos. Ahí es donde se da la principal diferencia. ¿Me doy a entender con esto? Ahora, en cuanto a cómo adquiere una nacionalidad, bueno, ya sé que por el nacimiento, por jus soli jus sanguinis, y de acuerdo con lo que estamos hablando, que ya lo mencioné anteriormente, por un proceso de naturalización. Y con esto cerramos el tema de esta sesión, que por eso les decía yo que era un tema muy sencillo.
¿Cuáles son los requisitos? Depende qué nacionalidad quiera adquirir. Hay países, por ejemplo, ahorita que abren sus fronteras porque están enfrentando problemas de falta de población. Y entonces te invitan a que vivas ahí. Son lugares impresionantemente hermosos. Pero tienes que caerle, por ejemplo, con $750,000 de inversión, quedarte ahí 5 años, y entonces ya te podrán considerar como apto para adquirir la nacionalidad de ese país. Y si ya llegas siendo mayor de edad, pues posiblemente también la ciudadanía. Eso significa que te están obligando a que dejes de vivir en tu país y eventualmente pues dejas de tener alguna relación jurídica con tu propio país. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro con estas situaciones? ¿Alguna duda de lo que he explicado hasta ahorita? Bueno, voy a lo último. Sigo detectando muchas fallas en cómo están resolviendo problemas. Yo hice preguntas muy concretas en la actividad pasada, la sesión 2. ¿Cómo se tiene que hacer la sucesión? Me copiaron todo lo que decía el Código Civil Federal, lo cual está bien para fundamentación si lo quieren llevar, pero nadie más que creo 3 personas me hablaron de tratados internacionales. Y de esos, bueno, no, fueron más, estoy exagerando, perdón, pero de esos, como 3 solo me hablaron del tratado internacional, que es un convenio entre México y China por la muerte de uno de sus ciudadanos. A todos los demás ni lo pelaron. Por lo tanto, no tenían ni idea a quién avisarle que se había muerto una persona de nacionalidad china, que además no era si quisieran, se tenía que notificar de forma obligatoria. ¿Sí me explico? Entonces, queda claro que no queda ejercida bien la competencia de la unidad. Distingue cómo se aplica un tratado para aplicarlo en tu propio territorio. México y China tienen un tratado. Se muere un mexicano en China, te aviso. Ahí le aviso a tu consulado, ahí le aviso a tu embajada. Prevengo, los bienes que yo sepa de él los voy a reservar por cualquier cosa. Ya que el cónsul, el embajador, personal de la embajada me digan qué hago. Yo les puse tratado internacional porque, como ustedes saben, los tratados internacionales tienen ese nombre genérico, pero hubo quien me encontró el nombre perfecto. Era muy sencillo. Espérenme. Denme un segundo para ver qué onda. Solo les voy a dar los pasos. Este caso que les puse fue uno real. Yo le estoy diciendo, a ver, se los dije en la sesión pasada, cuando una persona tiene un problema, a él no le importa lo que diga el código, no le importa lo que diga la ley. Lo que él quiere es que le digan qué hace y cómo lo hace. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, en pantalla, este documento que le estoy presentando es real. Es un documento que se presentó hace unos añitos. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo que yo le voy a presentar?
Le voy a presentar unas consideraciones previas que a mí me sirven para analizar la situación de facto. A ver, se murió un cuate que era fulanito, se llamaba de esta manera. ¿Dónde rayos se murió? Se murió en tal lugar, es Ciudad de México, ok, perfecto. ¿Era mexicano? No. ¿Tenía nacionalidad? ¿Cuál? ¿Solo China? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces yo ahí empiezo a buscar qué demonios tengo. Y alguien ya les puso la respuesta en la pantalla del chat, del tratado que tenían que estar buscando. ¿Sí me explico? Ahora, yo voy a desarrollar el problema. A ver, señores, ustedes me consultaron esto. De esto yo observo este problema. Primero tenemos una persona que es fallecida y tengo que ver quién eran sus familiares, por qué andaba por aquí en México, de qué era dueño, si esa propiedad era copropiedad, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que yo analicé todas las situaciones de facto, te planteo el problema. Problema 1 es el término de sucesión. ¿Cuál sucesión se tiene que hacer? ¿La del lugar donde murió? Y si es la del lugar del que murió, ¿cuál? ¿La federal o la local? ¿Le aplico Código Civil Federal o Código de la Ciudad de México, que es donde se murió? ¿O el Código de Puebla, el Código Civil donde se murió? ¿Tenía familia o no tenía familia? ¿Tenía testamento o no tenía testamento? ¿Era testamento chino o testamento en México? Todos esos puntos tenían que haberlos mencionado. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues ya una vez que se resuelva, si tiene testamento, se hace esto. Si no tiene testamento, se hace esto otro. Pero en vía de mientras, te informo que además de la legislación nacional, tienes que aplicar la internacional. La Convención Consular de Estados Unidos Mexicanos, que dice que se te muere un nacional de cualquiera de los dos países en el territorio del otro, luego avisas. No es de que quieras, es una obligación que se le impone al Estado. ¿Sí me voy dando a entender? Y entonces yo ya le voy diciendo, mira, si no tienes esto, no tiene testamento, entonces si se va a seguir por las reglas mexicanas, te vas por acá, pero siempre existe la posibilidad de que se pueda llevar por la sucesión china. ¿De quién depende? ¿Por qué? Porque ahí cada país te da reglas de cómo aplica su sucesión. En México te dicen, el juez que va a conocer es el último del último domicilio donde vivió la persona, pero eso es norma interna. Pero si este cuate estaba 6 meses en México y 6 meses en China, tiene residencia en los dos y tiene nacionalidad china y muy seguramente su familia está en China. Entonces, lo que yo hago es decir siempre, te tengo este plan de trabajo si piensas llevar todo el trabajo en México. Tienes una sucesión legítima si es sin testamento. Tienes una sucesión testamentaria si hay testamento en México. ¿Cómo se hace cada una de ellos? Te doy dos opciones. La llevo con el notario o la llevo ante un juez. Tú escoge. ¿Qué se tiene que garantizar? Se tiene que pagar esto, que es el derecho para la búsqueda de informes en archivo judicial, en archivo de notarías. Tienes que ver si hay bienes en México que estén debidamente pagados, los impuestos que les corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a hacer? Fase número 1, avísale al consulado. Fase número 2, respalda todos los bienes de esta persona. Fase número 3, inicia el proceso sucesorio. Dependiendo de con quién me digas, también hay gastos de aranceles si te quieres ir con el notario. ¿Sí me doy a entender? Y cada parte que yo te diga te la fundamento. Esto de la sucesión legítima se encuentra en el artículo 1618 del Código Civil de la Ciudad de México, pero también le aplica el 802 del Código de Procedimientos. Tienes cartas rogatorias, ahí depende de quién vaya a iniciar el procedimiento. Y normalmente las notificaciones se hacen por carta rogatoria. Es como los exhortos, pero a nivel internacional. El exhorto es un documento por el cual un juez le pide al juez de otro estado de la República que lo auxilie a un acto jurídico procesal. Cuando esos actos procesales se realizan a través de países diferentes, se hace a través de las cartas rogatorias. También están reguladas en tratados internacionales. Pero vas a depender
de dónde se inicia el procedimiento. Si se inicia aquí en México, vas a avisar a los familiares, obviamente, por carta rogatoria a los familiares en China. Y ojo, el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles dice, puede iniciar un proceso cualquiera que tenga interés jurídico. Aquí en este asunto chino, si lo hubieran pensado con ganas, se hubieran dado cuenta que había otro problema, de otro pequeño detalle. Yo, socio de la persona que falleció, tengo interés en esas acciones del que era dueño. Por lo tanto, yo denuncio la sucesión en México, me vale gorro. ¿Por qué? Porque la voy a denunciar a título de acreedor de él, con derecho preferente para adquirir acciones. Y eso le pone en la torre a cualquier otro plan que tengan. Porque ahí un tercero puede intervenir en la sucesión, porque tiene un interés jurídico. ¿Sí me voy explicando? Obviamente esa parte no se las quise, ni siquiera la pienso considerar, porque solo me interesaba que también me dijeran cuál es el destino de los bienes. Y me pusieron todo menos cuál es el destino de los bienes. Ahí tendrían que haber aplicado leyes mercantiles, es una sociedad, qué tipo de sociedad, etcétera, etcétera, para ver si se va a liquidar, si no se liquida, qué alternativas tiene una persona. Pero bueno, este esquema que les estoy presentando, ya lo puedo quitar, por cierto. Este esquema que les estoy presentando, todo el documento que no les voy a mostrar es la respuesta a su actividad, evidentemente. A mí me tomó 6 hojas y unos 3 días hacerlo, pero lo que me interesa no es esta resolución de este problema en concreto, es que cada vez que tienen un estudio de caso, me digan qué se tiene que hacer y con qué ley. Veo mucha reticencia a hacerlo de algunos, de otros se los respeto porque han hecho lo que les he pedido, han puesto, este fundamento viene en la ley, este es un fundamento procesal, yo relaciono esto con esto y yo entiendo que es así. Y muchos me pusieron tratado internacional, que la cuestión del domicilio internacional para los pleitos, perfecto, y se los hice válido. No era la convención que yo quería como tal, pero empiezan a entender que lo que se hace a nivel internacional tiene efectos en el derecho doméstico, que es la idea de esta asignatura. ¿Me doy a entender? Entonces, a partir de mi referente del derecho internacional, si decido que la ley aplicable es la de México, estos son los pasos. Estos son los actos jurídicos que vamos a hacer. Esa es la relación. La ley a nivel internacional me dice qué país aplica y por qué lo va a aplicar así. Hay actividades muy divertidas, pero para ustedes pueden ser muy, muy complicadas si no tienen interés en investigar. Y mucha actividad jurídica es investigación. Y ahí me preocupa mucho que veo mucho desinterés. Hay quienes me copiaron páginas enteras, lo cual saben que está prohibido, pero vuelvo a lo mismo. A las personas que no les interese, pues no tengo nada que decirles. Si quieren seguir así, están en su derecho. La educación es una norma permisiva y cada quien estudia como quiere. Pero en mi función de valorar el conocimiento, no lo puedo ver como bien. ¿Tienen alguna duda de cómo trabajar? Voy a resumir este esquemita que les presenté. Análisis de la situación de hecho. Es lo primero que tengo que detallar. A ver, ¿cuándo se murió? ¿Dónde se murió? ¿De qué se murió? Seguro que se murió o lo mataron. No, no lo mataron, se murió solo. Ok, perfecto. Cuestiones que me interesan. ¿Tiene familia o no tiene familia? Estoy retomando el ejemplo. Pero la idea es esa, análisis de todas las circunstancias de hecho relevantes, las más importantes jurídicamente hablando. Oiga, tenía un amante, se casó con ella, no, vivió con ella, no, no me importa que tenga un amante. Jurídicamente no es relevante, ¿sí me explico? Anduvo con una mujer 2 meses y no era su esposa, está bien, felicidades. ¿Se casó? No. ¿Tuvo hijos con ella? No, no tiene relación. Era maciato, no produce efectos jurídicos. No sé si me doy a entender con esto. Oiga, no se casó, pero tuvo 3 hijos. Ahí sí me interesa. Porque aparte de que le haya hecho de chivo los tamales a la esposa china, aquí en México tiene 3 hijos, punto. Ya con eso me alcanza para que en una situación sea un hecho relevante.
Una vez que ya tengo bien analizada toda la situación fáctica en términos de tiempo, lugar, modo, circunstancias, toda la información posible, ahora, ¿qué leyes aplica? ¿Hay leyes internacionales que les aplique? Perfecto. ¿Cuáles son? No le encuentro, pues búscale, te lo va a dar la doctrina. Los libros de doctrina te dicen, mira, si tienes esta situación, búscate tal tratado. Siempre hay forma de encontrar la información en fuentes fidedignas. Por eso les he dado las fuentes de información que más he podido. No solo las que vienen en la planeación, sino las que comentamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Y ahora sí, oye, ya entendí, ya sé qué problema tienes, este es tu problema y esta es la solución que yo te doy. ¿Qué hay que hacer primero? Esto. Luego de hacer esto con fundamento en tal ley, vamos a poder hacer esto con fundamento en esta ley, con estas opciones, con fundamento en esta ley. En el ejemplo, puedes llevarlo ante un juez de familiar con el fundamento en el artículo 62 del Código Civil de la Ciudad de México, o puedes llevarlo con el notario con fundamento en el artículo tal de la ley del notariado y con fundamento tal del Código Civil. Si me explico, es ponerle a una persona una receta de cómo cocina, solo que en lugar de un platillo, cómo hacer o cómo resolver un problema. No, de nada sirve que me pongan 300 artículos. ¿Eso en qué me resuelve el problema? Esa es la finalidad de todos los estudios de caso. Me den una salida, una solución. No solo en esta asignatura, en cualquiera. Y si no la dan fundada y motivada, su respuesta es una mera opinión. Yo no tengo forma de contrastar que lo que me están diciendo es verdad, que hay una ley que de verdad lo dice. Ese sigue siendo un problema que me preocupa. Me preocupa. Quiero felicitar a todos los que lo hicieron. Hay muchos que lo hicieron muy bien. Felicidades. Están empezando a fundamentar y a motivar de una manera muy, muy adecuada. Siempre perfectible para todos, empezando por mí mismo. Pero para todos es una práctica que importa. Entonces, a los que no muestran interés en eso, me van a disculpar, las acusaciones son muy fundadas y motivadas. Y si no lo hacen así, están en su derecho, es una carga procesal de carácter estudiantil, revisen el concepto de carga y ya deciden qué hacer. Pero bueno, mis felicitaciones en general para todos. Muchos están haciendo un gran esfuerzo, eso sí se los voy a reconocer. Me pareció genial algunos cómo fundamentaron, algunos fue muy divertido cómo fundamentaron y otros me pareció muy interesante cómo empiezan a motivar y fundamentar. Solo nos hace falta práctica, que espero que al menos en este módulo la quieran un poco más. Si no tienen dudas, con esto terminamos el día de hoy y nos vemos en la próxima sesión. Vale, pásenla muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.